Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Bendiciones a todos los que se están conectando. Estamos en un martes de gloria. Ahí no sé si está saliendo el audio, pero estamos felices de lo que el Señor está haciendo y está produciendo y de este hermoso tiempo que Él está soltando sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Hoy estamos con un hijo de la casa, con Ale. Ale, saluda a toda la audiencia, a todos los espectadores que están ahí del otro lado. Bendiciones, bendiciones, ¿cómo andan? Acá gozoso de poder compartir esta reunión, un Facebook Live con mi padre espiritual. La verdad que muy contento, muy honrado y más que bendecido de este martes de fe y milagro, como todos los martes. Amén. Estamos felices, como decía Ale. Es un placer poder salir de nuevo en vivo para declarar la palabra sobre cada uno de los que nos están viendo, creyendo que el Señor hará un milagro poderoso, un milagro sobre tu vida, sobre tu familia, sobre lo que Él va a hacer. Y es muy importante entender en este tiempo el poder de la palabra. Amén, amén. Sí, sí. La verdad que tremendo cómo se está moviendo, ¿no? Dios muchas veces nos hemos acostumbrado tanto, ¿no? A la iglesia, a las cuatro paredes, y yo creo que para muchos esto es algo nuevo, ¿no? Y muchas veces invitamos a gente de ir a la iglesia y no han llegado, ¿no? Pero hoy a través de una red social está entrando la iglesia en las casas de las personas y eso es súper importante. De algo que se ha manipulado mucho, ¿no? Como es la internet, las redes sociales, y ahora, ¿no? Que la gente de Dios se esté como, esté en esto, ¿no? Y eso es algo muy bueno. Es así, es entender que no adaptarnos al tiempo, sino entender lo que el Señor está soltando en este tiempo. Siempre hablamos de no acostumbrarnos a la situación, de no acostumbrarnos a la circunstancia, de no acostumbrarnos a la crisis, sino realmente poder entender el tiempo del Señor, qué es lo que el Señor está marcando, qué es lo que el Padre está soltando, qué es lo que Dios está hablando a la iglesia, qué es hacia dónde el Señor nos está llevando, como dice la Escritura y como venimos hablando con respecto a los hijos de Zacar, que eran expertos
entendidos en los tiempos. Ellos eran expertos en saber el tiempo. Y de eso se trata, no solamente de declarar que hay una nueva temporada, de que se está soltando una nueva temporada, sino realmente qué es lo que Dios está trazando en esta temporada. Entender que desde que comenzó julio, del 1 de julio al 21 de julio, vamos a ser atacados muy fuertemente en la mente. Eso como iglesia tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo. Es un mes de mucho ayuno, de mucha oración, de mucho altar de adoración, pero también un mes donde debemos practicar y empezar a desarrollar el hábito de soltar la palabra, de movernos a través del poder de la palabra, de poder ejecutar la palabra, de poder establecer la palabra sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Creo que la única manera de poder estar sostenidos sobre el camino de la fe y poder sostenernos sobre lo que el Señor nos ha hablado es movernos bajo el poder de la palabra, ese poder que porta la palabra, no desde la información, sino desde la revelación de la misma. Es poder desarrollar una iglesia con la revelación de la palabra, movernos bajo ese ámbito poderoso que el Señor desata para los hijos, ya no para los esclavos, sino para los escogidos. La palabra dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? La palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y el tema es, ¿quiénes son los llamados? Bueno, los llamados somos todos. Todos somos llamados, todos fuimos llamados por el Señor. De hecho, la palabra nos menciona de que todos nacimos con un propósito, de que todos tenemos un diseño extraordinario de parte de Dios para ejecutar sobre esta tierra y desarrollar su propósito y desarrollar la palabra. El tema es que no todos responden a ese llamado, sea por ignorancia, sea por incredulidad, sea por falta de fe, sea por lo que fuera, cual fuera el motivo. No muchos responden al llamado que el Señor le está haciendo, al caleo, esa palabra caleo que significa una invitación, una provocación, sí, algo que me gusta mucho en las reuniones, e interactuar con la audiencia y poder decirle a la gente, decirle al que tenés al lado. Bueno, en esto un poco se ha roto los parámetros con respecto a los en vivo, pero estoy confiando que ustedes lo hacen igual. Así que decirle al que tenés al lado, me están provocando. Me están provocando. Con el codito, me están provocando. Me están provocando. Y eso es lo que el Señor hace cuando pasan diferentes circunstancias en mi vida, cuando pasan crisis en mi vida, cuando pasan adversidades en mi vida. El Señor está permitiendo esa situación adversa, el Señor está permitiendo esa crisis para que nosotros seamos provocados en Dios. Aleluya, para que seamos provocados. Por eso dice la palabra que cuando se levantó una gran tempestad sobre el mar, Jesús dormía sobre la barca. Ahora, Ale, ¿cómo puede alguien dormir con una tormenta como la que la Biblia describe, donde la barca no es el barco que hoy vemos, que hoy se puede construir, sino que era una barca construida como se podía y con los recursos que había en ese momento, pero sin embargo una tormenta en el mar me imagino que debe mover a cualquier barco. Sí, no, claro, o sea, ya cuando te echan un vaso de agua, ya te despabilás de toque, ¿no? Y es como cuando uno viaja en avión, el que tuvo la posibilidad de viajar en avión, cuando pasa por una turbulencia es imposible que no la escuche. Por más que esté dormido, es como que se va a asustar. Entonces lo mismo pasa en este caso. ¿Cómo es que Jesús seguía durmiendo? Bueno, es muy fácil, Jesús se hace el dormido. Jesús no es que estaba dormido, Jesús sabía lo que estaba ocurriendo, Jesús sabía lo que estaba pasando, pero Jesús quería provocar algo en los discípulos, que esa tormenta pueda traer un despertar, pueda traer una activación en los discípulos y los discípulos vieran que ellos portaban el poder de la palabra, que ellos tenían la capacidad de soltar la palabra y la naturaleza iba a obedecer. Entonces, cuando de pronto en ese miedo, en ese espíritu o ámbito
ámbito de temor que se generó en esa barca y despertaron a Jesús y dijeron: Rabí, despierta, despierta, despierta porque perecemos. Dice que Jesús se levantó y medio enojado, como cuando despiertan a alguien y está dormido, como me despertó Yale. Cuando usted está durmiendo y alguien nos despierta así, ¡ay, no! Y sin embargo Jesús dijo: ¿y hasta cuándo voy a estar con vosotros, el hombre de poca fe? ¿Por qué dudaron? Pero dice la palabra que él se levantó y reprendió los mares, reprendió los vientos, y dice la palabra que hubo grande bonanza. ¡Qué extraordinario! Y lo glorioso fue que los discípulos en ese momento se postraron y dijeron: ¿quién es este que aún los cielos le obedecen? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este que aún la naturaleza le obedece? Bueno, es el Creador. ¿Quién es este? Ahora, qué loco es que los mismos discípulos de Jesús de pronto no sabían quién era él. Porque en ese momento ellos se preguntan: ¿quién es este? Y tú dices: ¿pero cómo no sabían quién era? No sabían. O sea, una cosa, mis amados, es escuchar de Jesús. Una cosa es escuchar quién es Jesús. Otra cosa es escuchar la palabra de Jesús. Pero otra muy diferente es tener un encuentro con Jesús. Tener una convicción y una revelación de quién es Él. Porque cuando se nos revela la persona de Cristo Yeshua, cuando se nos revela Jesucristo, entonces entendemos que no hay límites para nuestra vida. No hay límites para nosotros. Y hoy algo que me hacía reflexionar mucho, cada vez que Ale viene acá y nos ponemos a charlar, siempre me da un tema para predicar. Siempre viene con una pregunta y esa pregunta a mí me abre mucho el panorama. Y de pronto empiezo con una respuesta y termino con otra, y cuando quiero acordar tengo una prédica en la cabeza, ¿no? Pero algo que podíamos ver hoy con Ale mientras charlábamos en nuestra mesa, mientras hablábamos, algo que él veía, algo que él experimentaba, es que mientras el martes, si no me equivoco, cuando la pastora estaba soltando una palabra, estaba hablando una palabra, Ale me decía que fue muy tocado. Cuenta un poquito de eso. Sí, estaba, bueno, justito la pastora estaba hablando, estaba predicando, y yo venía de Mateos 14, cuando Jesús camina sobre el agua, y estaba así, y la pastora estaba predicando, y Dios me lleva. Me lleva esa prédica y me dice: anda al principio. Vemos que Jesús sale de hacer un milagro que le dio de comer a muchas personas, más de 5.000 hombres, sin contar, ¿no?, las mujeres y niños. Y dice que Jesús le dijo a sus discípulos que vayan a la aldea de enfrente, ¿no? Lo envía. Pero ahora qué loco, porque Jesús te dice a dónde vas a llegar, pero no te dice el proceso que vas a pasar. Es que a todos nos pasa. Dios te da una palabra, pero Él no te dice lo que vas a pasar. Y dice que lo envía, y Él se quedaba ahí, ¿cómo se dice? Con la multitud. Ahora, ¿por qué Jesús se queda con la multitud? Es porque muchas veces, o sea, la barca tiene un límite de pesos. Si entra mucha gente, o sea, Jesús te evita que tú pases un naufragio. Porque si entra, no sé cuántos kilos lleva esa barca, ¿no? Pero si entra, imagínese, el límite de peso, 5.000 hombres, ¿no? Y más cosas, se rompe la barca, como el Titanic, como quien diría. Y le dice: vayan ustedes, le da una orden. Jesús dice que se va a orar, y como él estaba ahí como a la madrugada, o sea, el padre le dice: tu hijo está en peligro. Y yo veía, ¿no?, que, o sea, Moisés, Josué, Elías y Eliseo abrieron el mar. Y ahora Jesús le caminó por encima. O sea, por encima del problema, ¿no? Por encima del agua.
Y reflexionaba mucho en eso. Y Dios me dice, anda al principio. Y dice que en el principio, ¿no? Que el Espíritu se paseaba sobre las aguas. Y yo meditaba en eso, Señor, ¿qué me querés decir? No, que ya no es el Espíritu, sino que es la palabra caminando sobre las aguas. Yo decía, wow, tremendo, Señor. O sea, ya no es el Espíritu, sino que es todo junto. La palabra hecha carne, caminando sobre las aguas, ¿no? Y que cuando se le acercan los discípulos, decían los discípulos, un fantasma. Ahora yo digo, Jesús, o sea, estaría re mal porque los discípulos convivían con él y, o sea, y no conocerlo, ¿no? O sea, decir un fantasma, o sea. Y Pedro le hace una pregunta, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Pero anterior a eso, que dicen los discípulos, es un fantasma. Y Jesús le dice, ten ánimo, yo soy. Y eso, o sea, me voló. O sea, yo soy el que te guarda. Yo soy tu padre, ¿no? O sea, por eso se manifiesta como el yo soy. Y Pedro le dice, Jesús, si eres tú, o sea, manda que yo camine. Y Jesús le responde, o sea, le contesta esa pregunta, no le dice, Pedro, vení, dale a caminar. Porque muchas veces Jesús nos dice, vas a llegar a ese lugar, pero con la barca vas a llegar, no caminando sobre el agua. Yo no te mandé a que camines sobre el agua. Vas a llegar a donde yo te dije, pero con la barca, seguro. Y yo decía, wow, o sea, qué loco Pedro, o sea, era pescador y conocía el mar de punta a punta, sabía nadar, y en ese momento, cuando camina, que se hunde, que empieza a dudar la fe de él y se hunde. Y yo decía, pero Pedro no sabía nadar. Y muchas veces, o sea, dice que Jesús lo levanta de la mano cuando le pide ayuda. O sea, yo me pongo a pensar que Jesús estaría ahí, este cabezón que trae un poquito de agua, que aprenda. Pero muchas veces dice que Pedro le dice, Jesús, o sea, ayúdame. Y ahí lo levantó. Y muchas veces nosotros decimos, ¿no? O la gente, no, pero Jesús esto, Jesús lo otro, o Jesús no está en esto. Pero cuando le pedimos ayuda, o sea, Señor, ayúdame. Y ahí, cuando nosotros le pedimos ayuda, ahí Él nos va a levantar. Y dice que lo subió a la barca y después dice que se calmó la tempestad. O sea, es tremendo porque, o sea, si fuese Jesús, o sea, que se paren los vientos como decía acá. En ese momento. Sí, y sin embargo, o sea, dice que lo subió a la barca y llegaron, o sea, a donde tenían que llegar. Ahora, eso es impresionante. Tengan en cuenta todo esto que está hablando Ale y ahora vamos a ir ordenándolo de a poquito. Primero, lo que Ale empieza a ver en esta relación con Dios y donde Dios le empieza a hablar es cuando Jesús camina sobre el agua. Entonces vamos al texto para poder fomentar bien lo que queremos llegar o cómo queremos hoy hablarte de parte de Dios. San Mateo capítulo 14, verso 22 dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar. Pero no estaba en el medio del mar tranquila. Dice la escritura que estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hello, wow, ya empezamos a entrar. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tremendo. Acá lo primero que vemos, primero Jesús nos muestra
que él no era una persona improvisada. No es que a Jesús lo sorprendía cualquier situación, cualquier crisis, cualquier adversidad, sino que él estaba siempre preparado para lo que iba a ocurrir. Y cómo él se preparaba para lo que iba a ocurrir o lo que iba a acontecer. Bueno, dice la palabra que él estaba orando, él subía al monte, y eso es lo que hoy el Señor está demandando de la iglesia, es lo que el Señor hoy nos está hablando, es lo que el Señor hoy nos está empujando, si se quiere decir de alguna forma, que seamos personas no solamente entendidas de los tiempos, sino que realmente levantemos un altar a Yahweh, levantemos un altar de adoración, mantengamos una comunión firme con el Señor para estar preparado a lo que se va a venir, porque lo que se viene es bravo. Si bien Dios es el poderoso, si bien Dios es el que nos defiende, pero eso no nos quita que no estaremos en medio de una tormenta. Amén. O sea, Jesús era el creador, Jesús era la palabra misma caminando sobre la tierra, pero eso no impidió que los discípulos sean azotados por las olas. Eso no impidió que los discípulos estuvieran en el centro de una tormenta, y eso no impidió que los discípulos tuvieran miedo, sino que eso aconteció de toda forma. ¿Qué significa esto? Que Dios sea el Todopoderoso no significa que tu casa no va a ser zarandeada, no significa que no vas a pasar crisis, no significa que no vas a pasar situación adversa, pero significa que cuando estás en el corazón de la tormenta y las olas te están golpeando y los vientos te son contrarios, en ese momento se escuchará la voz de Yeshua de en medio de la tormenta diciendo: ten ánimo, yo estoy aquí, yo no te he abandonado, yo no te he dejado. Jesús se le apareció a los discípulos en medio de la circunstancia. Él no los abandonó, él no los dejó tirados, sino que dice la escritura que él se les apareció en medio del problema. Y yo ya quiero profetizarte en esta noche, ya de entrada, esta palabra, que por más que los vientos, porque dice la palabra que los vientos eran contrarios y sacudían la barca. Quizás estás viviendo circunstancias que te son contrarias a las que tú esperabas, a las que tú añorabas, a las que tú deseabas para este tiempo. Pero déjame decirte que Dios está sabiendo lo que te está pasando, está enterado de lo que te está ocurriendo. Él no te ha abandonado, Él no ha dado vuelta a la espalda, o no es que no se ha enterado lo que tú estás atravesando. Él sí se ha enterado. Él sabe lo que tú estás atravesando. Pero Él quiere que tú te levantes en medio de esa circunstancia y de esa crisis, y los vientos sean contrarios, puedas poder escuchar la voz de Yeshua. Amén. Qué extraordinario en medio de una tormenta aprender a escuchar la voz de Yeshua y tener un diálogo con Él. Qué impresionante lo que hace Pedro, ponerse a dialogar con Jesús mientras las olas lo sacudían. Mientras las olas lo sacudían y los vientos golpeaban esa barca, Pedro decía: quiero caminar como tú. O sea, Pedro estaba viendo otra cosa. Más allá de la tormenta, él podía ver que en medio de esa tormenta Jesús estaba caminando sobre las aguas. Y él decía: wow, aquí hay un poder mayor, aquí hay algo extraordinario, aquí hay algo glorioso, que no importa qué tan grande sea la tormenta, aún en medio de esa gran tormenta yo puedo caminar sobre ella, yo puedo andar sobre ella, yo puedo soltar una palabra en medio de ella. Qué impresionante mantener un diálogo con Jesús en medio de la tormenta. Y ahora, si te pones a pensar, lo que estamos hablando dice que estaban en el medio de la tormenta, en el medio del mar, o sea, en lo más profundo. Es cuando Pedro se animó a caminar sobre el agua. Impresionante. Dice que, o sea, cuando estabas hablando recién, cuando Jesús estaba durmiendo, estaban en el medio del océano. Y ahí donde Dios nos prueba, o sea, en el medio de donde sabe que te vas a ahogar, ahí Jesús está. En medio de la tormenta, en el corazón del mar,
Dice la palabra que ahí estaban los discípulos detenidos, frenados, o sea, a mitad de camino en esa transición, en ese proceso. Pero ¿por qué habían sido detenidos? Porque ellos iban a experimentar el carácter de Yeshua como nunca se lo había visto. Hello, nadie vio a Jesús caminar sobre las aguas más que los discípulos. Nadie vio ese poder sobrenatural, el poder desafiar la lógica y la razón humana. Qué impresionante y qué glorioso. En medio de una tormenta, Jesús le estaba mostrando el poder que él tenía. O sea, diciéndole, muchachos, tengan ánimo. No importa qué tan grandes sean los mares. Yo gobierno los mares. Yo gobierno la tormenta. Yo gobierno el problema. Yo estoy caminando sobre ella. A mí no me está haciendo nada. Y si a mí no me está haciendo nada, tampoco a ustedes le hará nada. Amén. Qué extraordinario. Impresionante. Miren lo que dice. Dice, estaba siendo azotada porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. No es que Jesús vino enseguida. No es que dice, cuando los vientos comenzaron a ser contrarios, Jesús se le apareció. No, Jesús siguió conectado con el Padre. Jesús siguió en esa relación con Dios. ¿Qué significa esto? Que no importa cuánto puedas escuchar la tormenta, tu conexión con Dios no se puede perder. Tu conexión con Dios no se puede cortar, por más grande que sea la tormenta, porque sabes que esa conexión te hará caminar sobre la tormenta, te hará caminar sobre el problema, te hará caminar sobre la circunstancia. Vuélvete a alguien y dile, esta tormenta que estás pasando te mostrará el carácter de Jesús como nunca lo viste. Esta tormenta que estás atravesando hará que escuches la voz de Jesús como nunca la escuchaste. Yo le quiero profetizar a alguien esta noche y decirte que no importa cuán grande sea la tormenta que está pasando tu matrimonio, que está pasando tus hijos, que están pasando como familia, que estás pasando como persona. Lo interesante es que en medio de esa tormenta, Yeshua te va a llamar. Hello, Dios te va a llamar, Jesús se te va a aparecer y te va a decir, ven conmigo, y empieza a darte cuenta que tú también tienes el poder para caminar sobre la tormenta, que tú tienes que ser imitador de mí para que la gente vea, aleluya, que no importa qué tan grande sea el mar, que no importa cuánto se puede sacudir, aleluya, la barca, tú caminarás sobre ese problema, tú estás por encima de esa circunstancia, tú verás mi poder moverse de una forma gloriosa y extraordinaria como jamás haya pasado. Amén, amén. La tormenta afina tu oído. La tormenta afina tu oído. En medio de esa tormenta, Pedro fue el único que escuchó la voz de Yeshua. Fue el único que vio a Jesús. Cuando él lo vio, dijo, ¡wow! ¡Un fantasma! Y tuvo miedo. Pero ¿quién en medio de una tormenta puede ver algo? O sea, todo parece fantasma, todo parece tenebroso. Imagínense lo que se mueve en medio de la mar. Eso fue algo bien perverso del enemigo. El diablo quería destruirlos. El diablo quería que murieran ahogados. El diablo quería detener el propósito de Jesús con ellos sobre la tierra. Porque cuando cruzaran ese mar, iban a liberar a un endemoniado. Iban a liberar iban a resucitar a un muerto. Iban a liberar a una prostituta. Después de ese viaje iban a ocurrir cosas extraordinarias. Y las personas que iban a liberar eran personas que iban a transformar ciudades. Eran personas que iban a cambiar rumbo de familia. Y Jesús dijo, nadie va a destruirlos, nadie va a arrebatarlos. Yo les voy a mostrar para que no teman más a la tormenta, para que no teman más a los problemas, para que no teman a los ataques. Aleluya, que conmigo pueden caminar sobre la tormenta, que conmigo pueden caminar sobre las circunstancias, que conmigo pueden caminar sobre la adversidad, que no hay cosa, aleluya, que pueda detener el evangelio de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Ni una tormenta pudo frenar la palabra. Amén, Qué amén. Extraordinario. El Padre sabe qué número de calibre somos. Amén. El Padre sabe. Y por eso nos prueba. Dice la palabra que Él no nos dará carga que no podamos sobrellevar. Y somos como el búfalo. Vuélvete a alguien y dile, soy como el búfalo. Cuanto más me lastiman, más fuerza saco.
Cuanto más me lastiman, más fuerza saco. El búfalo tiene la capacidad de que cuanto más lo hieren, más fuerza saca. Y el Señor te ha preparado como un búfalo para esta pandemia. Por más que el enemigo te ataque, por más que el diablo te ataque, más te fortaleces en Yahshua, más te fortaleces en Cristo Jesús, más te levantas, más clamas al Señor, como hicieron esos ciegos cuando dice la Escritura que ellos clamaban a Jesús y la multitud les reprendía para que callasen. Dice que ellos gritaban más fuerte para que lo escuchen. No sé quién le estoy hablando esta noche, pero alguien tiene que levantarse de su banco y empezar a declarar la palabra y decir: esta situación no me destruye, esta situación me fortalece, esta situación no me detiene, esta situación me hace avanzar por la fuerza. Aleluya. La segunda que vemos, que el Espíritu del Señor, vamos al Génesis, como te dijo el Señor, ve al principio, restauración, volver al estado original. Dice la Escritura, Génesis capítulo 1, se lo leo del 1 al 3 para que entendamos un poquito, al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuche bien, escuche bien eso. Dice, la tierra estaba en el corazón de la tormenta. La tierra estaba en su pleno desastre, en una crisis mundial, estaba desordenada y vacía. El diablo había hecho estrago, pero en medio de esa situación apareció el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. ¡Qué impresionante! Casualidad, en medio de la tormenta, cuando estaban los discípulos desordenados y vacío, lleno de miedo, lleno de temor, el Espíritu de Dios ya no era el Espíritu de la palabra, era ahora la palabra moviéndose sobre las aguas. Ahora era la palabra moviéndose sobre las aguas. Dice la palabra que cuando la tierra estaba en crisis, cuando estaba desordenada y vacía, el Espíritu de la palabra, el Espíritu de Elohim, el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de la tierra. Y en ese movimiento dice que el Padre, el Abacadosh, comenzó a soltar la palabra, y el Espíritu de la palabra comenzó a crear cada cosa, comenzó a formar cada cosa, comenzó a ordenar, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, donde está el Espíritu de Dios hay orden. Ahora dice la Escritura, en este caso, que los discípulos estaban desordenados y vacíos, sin saber qué hacer, no tenían dirección, estaban llenos de pánico, llenos de miedo. Pero en ese momento, otra vez sobre la faz de las aguas, ya no el Espíritu de la palabra, sino la palabra se hizo presente. La palabra se hizo presente sobre el mar. La palabra se hizo presente diciendo: hoy se establece un nuevo orden mundial. Aleluya. Y no vengo a decirle al infierno y a las tinieblas. El Señor Jesús dijo: yo no vengo de vacaciones, yo no vengo para pasar el tiempo, yo vengo a la tierra como la palabra, yo vengo a traer vida a la tierra, yo vengo a liberar a los cautivos, a sacar a los oprimidos de su cárcel, a darle gloria en vez de luto, a sacarle las cenizas de muerte, porque el Espíritu de Jehová me ha enviado y me ha ungido para dar el nuevo año agradable, la nueva temporada, la nueva década. Hoy el Señor te está hablando y te dice: la palabra ya no es el Espíritu de la palabra, es la palabra sobre ti, es la palabra sobre tu casa, es la palabra sobre tu familia, estableciendo lo que estaba desordenado. El Señor te dice: yo vengo a ordenar tu matrimonio, yo vengo a ordenar tu familia, yo vengo a ordenar tu casa. En medio de esa tormenta que estaba sacudiendo todo y todo estaba desordenado, la palabra llega esta noche para decirte: hoy yo ordeno tu casa. Amén. Oh, alguien tiene que celebrar. Esto es revelación pura. Alguien tiene que aplaudir a Dios. Tienes que hacer algo ahí en tu casa. Aleluya. Qué extraordinario. Qué impresionante.
cómo se replican, y no es casualidad, no es casualidad, hay un Cairo, hay un tiempo eterno, aleluya, donde el Padre va manifestando lo que fue en la eternidad. Por eso dice Apocalipsis, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, o sea que antes que Jesús venga a la tierra, ya en la eternidad había sido sacrificado, ya en la eternidad había muerto por todos nosotros. Lo que vino a hacer Jesús fue establecerlo por la palabra, fue establecer lo que en la eternidad fue hecho. Aleluya. Y lo mismo que sucedió en el principio, ahora Jesús estaba mostrando en el mar: yo soy la palabra, yo soy la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este mar no hay muertes, en este mar nadie va a morir, porque yo soy la vida, yo soy la palabra. Yo vengo a ordenarlos, yo vengo a establecerlos como mis apóstoles, como mis hijos, como mis discípulos. Yo vengo a decirle al infierno: te equivocaste de casa, te equivocaste de matrimonio, te equivocaste de ministerio. Hoy la palabra se... Precioso Espíritu de Dios, precioso Espíritu Santo, qué tremendo, qué impresionante. Mire, dice: pero enseguida, dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Había un ámbito de temor. No podemos, como dice el apóstol Pablo, ignorar las maquinaciones del infierno. Pero enseguida, dice, enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. No les dijo: yo soy Jesús. No les dijo: esto está tremendo. No les dijo: yo soy Yeshua. Le dijo: yo soy. Yo soy el verbo, aleluya, aleluya, el logo, el verbo hecho carne. Yo soy la palabra, yo soy la palabra, y yo hoy me manifiesto conforme a tu necesidad. El carácter del yo soy se manifestó en ese momento. No se manifestó el Salvador, no se manifestó el Padre, no se manifestó el Espíritu Santo, se manifestó la misma Trinidad en ese momento. Se manifestó la misma Trinidad en ese momento, diciendo: muchachos, yo soy. Le hablo al infierno: yo soy. El yo soy está en medio de la tormenta. El yo soy, aleluya. Si necesitas un padre, yo soy tu padre. Si necesitas una madre, yo soy tu madre. Si necesitas vida, yo soy la vida. Si necesitas restauración, yo soy la restauración. Si necesitas amor, yo soy amor. Porque el perdón echa fuera todo temor, aleluya. El Señor dijo: yo soy. La Trinidad habló en ese momento, la Trinidad habló en esa tormenta, la Trinidad habló en medio de ese mar y le puso los límites al infierno y le dijo: el yo soy ya está en la tierra. Aleluya, 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 aleluya. La pregunta es: ¿a quién le habló? Si le habló a Pedro o le contestó a Pedro hablándole al infierno. Porque les dijo: yo soy. Si tenían dudas, diablos, si tenían dudas, demonios, si tenían dudas, principados, si se preguntaban: ¿quién soy? ¿Será Elías? ¿Será Enoc? ¿Será este? ¿Será lo otro? Él le dijo: yo soy el Mesías, el que había de venir. Yo soy el que sacaré de la cautividad a los míos. Yo soy el que te venceré en la cruz del Calvario, porque al tercer día voy a resucitar. Yo soy el que voy a vencer la muerte. Yo soy el que te voy a herir en la cabeza. Yo soy el que vengo a establecer a mi iglesia. Yo soy el que soy, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tremendo, impresionante. Si yo escuchara una palabra así, no sé, hubiese salido mi banco corriendo para todos lados. Tremendo, tremendo, poderoso lo que el Señor está hablando. Qué impresionante. Dice, Él les dijo: yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué tremendo! En ese momento Pedro se olvidó de las tormentas. No dice que la tormenta cesó. Eso seguía azotando la barca. Pero ¿qué hizo? Que en medio de ese azote, mientras la barca se sacudía, Pedro quisiera caminar sobre las aguas. ¡Qué tremendo! Cuando te conectas a Cristo Jesús, te olvidas de los mares, te olvidas de la tormenta, te olvidas de las circunstancias, te olvidas de la adversidad. Y dice Jesús: solamente te quiero a ti, no ves el problema. Cuando estás focalizado en Él, cuando estás concentrado en Él, aleluya, te olvidas de las circunstancias. Por eso el Señor hoy te está hablando y te dice: yo soy, no temáis, tened ánimo, no importa. Por más difícil que parezca, el Señor te dice: cobrad ánimo, tener ánimo. Yo soy. Y yo vengo a provocar salvación y restauración a tu hogar. Amén. Aleluya. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua, pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Otra vez la barca, otra vez, y quién es, que aún los vientos y los mares le hacen caso. Otra vez viendo lo sobrenatural de Dios para reconocer que Él era el Hijo verdadero del Señor. ¡Qué impresionante! Ahora lo extraordinario de esto es que en medio del caminar, o sea, Pedro estaba caminando sobre las aguas, pero eso no impidió que Él se desenfocara. Hello. Y qué triste es cuando el Señor nos está usando poderosamente y en eso que nos está usando caemos. Y en eso que nos está usando nos desenfocamos. Y el Señor nos está usando poderosamente. Vemos milagros, prodigios, maravillas, palabras proféticas. Pero sin embargo así vemos los vientos y nos hundimos. Así todo vemos que estamos viejos. Estás caminando sobre el agua. No mires el viento. Pero sin embargo Pedro dice: tuvo miedo. Y el miedo lo paralizó. El miedo lo detuvo. El ámbito de miedo que estaba generado por el infierno en ese momento lo amedrentó y miró la adversidad, miró el problema, miró el viento y comenzó a irse. Y acá también es lo que decía Oyale, como una persona que era pescador, no era un pescador más, tenía una empresa pesquera. ¿Usted cree que Pedro no sabía nadar? ¿Usted cree que Pedro no sabía nadar? Pedro no sabía bracear en el mar. Pedro era un experto en el mar. Pedro sabía, por eso Pedro estaba conduciendo la barca. Por eso Pedro lo estaba guiando. Quizás Jesús le dijo: lleva a todos los discípulos al otro lado. Vos que conocés la barca, vos que conocés el mar, llevalos al otro lado. Y Pedro dijo: sí, Señor, tranquilo, conmigo están seguros. Pero sin embargo, aquel que se creía seguro, aquel que vio lo sobrenatural manifestarse al punto de caminar sobre el agua, tuvo miedo, tuvo pánico y se comenzó a hundir. Como una persona experta en esa materia ahora se está hundiendo. Hello, porque cuando estás mirando a Jesús, de lejos, aleluya, por más experto que te crea, en la altivez del espíritu está la caída. Por más experto que te crean: no, esto a mí no me pasa, no, esto a mí no me va a ocurrir jamás, no, esto tranquilo, esto a mí no me agarra. Y
Sin embargo te pasa y te das cuenta que no eres Superman, y te das cuenta que si te creías que tenías la capa de Superman, ahora se te salió. Si creías que tenías la armadura de acero, ahora se te agujereó toda, y te das cuenta que eres un hombre de carne y hueso, que si Jesús no está a tu lado, ese mar te ahoga, esa circunstancia te destruye, esa adversidad te destruye. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si con poca fe caminaste sobre el agua, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué te dejaste amedrentar? Porque cuando estás mirando de lejos a Jesús, cualquier circunstancia te va a desenfocar, cualquier adversidad te va a desenfocar. Pero dice la palabra que Jesús extendió su mano, lo levantó a Pedro y lo llevó a la barca. Si salir caminando sobre el agua, vuelves caminando. Nadie te va a ver fracasar en este camino. Nadie te va a ver frustrado en este camino. Nadie se te va a reír en este camino. No, si te caíste yo te levanto, pero te verán volver a caminar sobre las aguas. Pero acá hay un detalle, que saliste a caminar sobre el agua por mi palabra, pero ahora vuelves caminando en el agua con la palabra. Vuelves caminando en el agua con la palabra. No es lo mismo caminar en el agua por la palabra que caminar en el agua con la palabra. Dice la escritura que Pedro caminó con Jesús y el viento no había cesado, el mar, la tormenta no había cesado, sino que dice cuando subieron a la barca. Escucha bien, mira, dice: y en el momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, ahí se calmó el viento. O sea que no se había calmado el viento, no se había calmado la tormenta. Pero si el viento seguía golpeando, ¿por qué Pedro ahora no se hundía si hacía unos minutos se había hundido? Porque ahora estaba tomado de la palabra, ahora estaba sostenido por la palabra. Aleluya. Él salió a caminar por la palabra, pero no lo sostenía la palabra, por eso se hundió. Ahora lo que lo posicionó fue la palabra. Y cuando la palabra te posiciona, aleluya, por más que venga el mismo viento que un día te hizo hundir, ya no te hará hundir. Por más que venga la misma tormenta que un día te produjo miedo, ya ahora no te producirá miedo. ¿Qué quiero decirte? Que tiene cuando la palabra te tiene tomado, aleluya, y tú estás tomado de la palabra, va a venir las mismas tentaciones que antes te destruyeron y ya no te van a destruir. Van a venir los mismos ataques que antes te paralizaron y ya no te van a paralizar. Y el diablo dirá: ¿cómo es que no le podemos ganar? ¿Cómo es que no lo podemos vencer? Si antes le tiramos el mismo ataque y lo vencimos, pero algo cambió. Ya no se mueve por la palabra, sino que ahora camina con la palabra, porta la palabra, lo sostiene la palabra, lo establece la palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso. Impresionante. Por eso vemos estos detalles que mencionaba Ale, donde hubo un Elías, un Eliseo que tuvo que golpear el río, el mar, para que el mar se abriera. Hubo un Moisés que tuvo que ver que el mar se abriera. Hubo un Josué que tuvo que ver que el mar se abriera. ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra, pero no caminaban con la palabra. Cuando tienes la palabra, vas a necesitar que el mar se te abra para pasar. Pero cuando estás con la palabra, ya no necesitas que el mar se abra, sino que tú caminas sobre el mar. Es una dimensión mayor. Es una dimensión apostólica y profética que no muchos los van a entender, porque tiene que ver, aleluya, con una revelación. Aleluya, tú puedes producir un milagro por la palabra, pero cuando estás con la palabra, eres el que porta milagro. Aleluya, tú puedes ser parte de una sanidad por la palabra, pero cuando la palabra está en ti, tú eres el que lleva sanidad. Aleluya, ¿qué quiero decirte? Que yo no vengo
por una migaja de pan. Yo vengo a sentarme a la mesa del amo para comer de su pan, aleluya. Yo no vengo por un milagro, yo vengo por el Dios de los milagros. Yo no vengo por una sanidad, vengo por el Dios de las sanidades. Una cosa es que tú te muevas por la palabra y otra cosa es que tú camines con la palabra, aleluya. Porque cuando la palabra te mueve, cualquier cosa se puede caer, aleluya. Vas a ver natural, sí, vas a caminar sobre el agua, sí, pero cualquier cosa te va a desenfocar. Ahora, cuando tú estás abrazado a la palabra, cuando tú portas la palabra, cuando la palabra te sostiene, puede derribarse los muros, pueden caerse los cielos, aleluya, pero tú sabrás que la palabra es la que te sostiene, que la palabra es la que te vuelve invencible, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que eres más que vencedor por medio de su amor. Cuando estás cargado y portando la palabra, no hay mar que te pueda hundir. Yo no sé a quién estamos hablando. Yo, si fuese ustedes, arrebataría la palabra completa. Esto está poderoso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy tú tienes que definir, iglesia tienes que definir, familia tienes que definir, hijo, hija tienes que definir. O te mueves por la palabra, o eres el que porta la palabra, hello. O toda la vida vives mirando milagros, o tú portas los milagros. O toda la vida vives viendo cómo Dios se manifiesta, o empiezas a ver cómo Dios se manifiesta con tu vida, cómo Dios se manifiesta con tu casa, cómo Dios se manifiesta con tu familia. El Señor te dice: hoy yo te doy la determinación y la oportunidad para que seas un hombre, una mujer, una familia, que portes la palabra, que camines con la palabra, que te muevas por la aleluya. Santo eres. Moisés necesitó que por la palabra dada Dios a él se abriera el mar. Josué necesitó que por la palabra se abriera el mar. Eliseo necesitó por la palabra que se abriera el mar. Si no, nunca lo iban a pasar. Jesús no necesitó que el mar se abriera. Jesús caminó sobre él. Tremendo. Tú no necesitas ver un milagro para saber que Dios es Dios de los milagros. Tú no necesitas que el mar se te abra. Tú tienes la capacidad de caminar sobre el mar, porque ellos hablaron de la palabra, pero tú ahora tienes la oportunidad de portar la palabra. El apóstol Pablo dijo: ellos lo vieron de lejos, lo saludaron. Ellos hablaron del Mesías, pero no lo vieron. Hoy nosotros lo portamos. Hoy portamos la palabra. Cuando tú entiendes que portas la palabra, aleluya, nadie puede detenerte, nadie puede frenarte. Cuando estás parado sobre la palabra, pueden venir los vientos, los mares que no te van a movilizar. Vas a reprender los vientos, vas a reprender los mares, vas a declarar que lo sobrenatural se establece, vas a declarar que lo que ya fue hecho en la eternidad se establece. Por eso Jesús le dice a Pedro: deja de ser un hombre que te mueves por la palabra para ser un hombre que... ¿Y qué necesito para eso? Saber quién soy. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Cuando tienes la revelación de quién es Jesús para ti, la palabra se vuelve carne en ti. Porque es la palabra. Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo viviente. Y Jesús le dijo: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ya no te llamarás Simón. Simón significa variable. Ser una persona inestable, ser una persona de doble ánimo, ser una vara de almendro, una persona que se mueve para aquí y para allá conforme a las circunstancias. Ahora te llamarás Petra, ahora te llamarás Roca, y sobre ti edificaré mi iglesia, aleluya. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Yo te doy la llave de mi reino. Qué impresionante. Cuando se te
revela quién es Cristo Yeshua. Cuando entiendes que Él es la palabra y que la palabra está sobre ti, las llaves del reino se te son dadas, y todo lo que sueltes en la tierra es suelto en los cielos, y lo que desates en la tierra es desatado en los cielos. Deja de ser un proclamador para ser un proclamador con manifestación del reino. Aleluya. Que si dices milagro, hay milagro. Si dices sanidad, hay sanidad. Si declaras vida, hay vida, porque portas la palabra. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Precioso Rey de Gloria. Alguien tiene que abrazar esta noche este ámbito. Decirle: Señor, yo hoy voy a caminar sobre el mar. No necesito que el obstáculo se corra. Necesito saber que lo puedo pisar. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Que ustedes tienen al diablo bajo vuestros pies. Y hollarán serpientes y escorpiones. Aleluya. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ningún arma prosperará. Qué extraordinario. El Señor nos pone como cabeza y no como cola. El Señor nos posiciona de una forma extraordinaria y poderosa. Aleluya. El Señor te dice en esta noche: levántate, levántate, porque la palabra ya está dentro tuyo. La palabra está en ti. Solamente ejecuta la palabra, suelta la palabra, sentencia la palabra. Aleluya. Decreta la palabra. Aleluya. Y contra esa palabra nadie podrá hacer frente, nadie podrá frenar, nadie podrá detenerte. Ni siquiera necesitas gritarle al diablo. Toca a alguien y le deja de gritarle al diablo. Escríbele en la suela del zapato lo que le quieres decir, porque Él lo ve bien. Él está bajo tus pies, aleluya. Él está bajo tus pies. Él está bajo tus pies, aleluya. Él está bajo tus pies. Él no tiene arte ni parte contra tu vida, ni contra tu casa, ni contra tu familia. Solamente declara la palabra. Si hay enfermedad, empieza a declarar sanidad. Empieza a declarar sanidad. Empieza a declarar. Si hay destrucción en tu familia, empieza a declarar restauración. Si tus hijos están descarriados, están mal, están desconectados del camino, comienza a declarar, a profetizar sobre ellos. Por más que digan: y yo ya lo hice, pero el tema es el ámbito. Es el ámbito. Pedro le dijo a Jesús: pero Señor, ya pesqué todo el tiempo. Y le dijo: una cosa es pescar sin mí y otra cosa es pescar conmigo. Otra cosa es que yo esté en tu barca. Otra cosa es que me preste tu barca. Jesús dijo: préstame tu barca y yo te mostraré lo que yo voy a hacer contigo. Aleluya. El Señor te está diciendo: préstame tu casa, préstame tu matrimonio, préstame tu vida, préstame tu familia. Y lo que antes no te funcionó, ahora te va a funcionar. Si antes no sacaste peces, ahora vas a sacar multiplicado, cuatriplicado. Aleluya. Vas a sacar al 100 por 1, porque la palabra funciona a través de tu vida, a través de tu casa y a través de tu familia. Quiero que puedas declarar conmigo hoy, en esta noche, y decir: nunca más confesaré que no puedo. Nunca más confesaré. Vamos, levántate ahí en este ámbito profético y apostólico. Yo declaro que nunca más confesaré. No puedo. Porque todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Di conmigo: nunca más. Confesaré necesidad. Porque mi Dios suplirá todas mis necesidades, según sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Aleluya. Nunca más confesaré falta de fe,
falta de fe. Porque Dios ha dado Porque Dios ha dado a cada cual a cada cual la medida de fe. la medida de fe. Nunca más Nunca más confesaré confesaré debilidad, debilidad, porque Jehová porque Jehová es la fortaleza de mi vida. es la fortaleza de mi vida. Decláralo en esta noche, di nunca más Nunca más confesaré confesaré la supremacía la supremacía de Satanás sobre mi vida, de Satanás sobre mi vida. porque mayor es el que está en mí Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. que el que está en el mundo. Nunca más Nunca más confesaré confesaré derrota, derrota, porque Dios me lleva porque Dios me lleva siempre siempre en triunfo en triunfo en Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Nunca más Nunca más confesaré confesaré falta de sabiduría, falta de sabiduría, porque Cristo Jesús porque Cristo Jesús me es hecho me es hecho sabiduría de Dios. sabiduría de Dios. Aleluya. Nunca más Nunca más confesaré confesaré enfermedad, enfermedad, porque por su llaga porque por su llaga yo soy sano. yo soy sano. Vamos, decláralo en el nombre de Jesús. Di nunca más confesaré Nunca más confesaré preocupación, preocupación, frustración, frustración, porque yo estoy echando porque yo estoy echando toda mi ansiedad toda mi ansiedad sobre Él, sobre Él, porque Él tiene porque Él tiene cuidado de mí. cuidado de mí. Nunca más Nunca más confesaré confesaré condenación, condenación, porque ninguna condenación porque ninguna condenación hay hay para los que están en Cristo Jesús. para los que están en Cristo Jesús. Declaran esta noche, vamos, nunca más Nunca más confesaré esclavitud, confesaré esclavitud, porque donde está el Espíritu del Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. allí hay libertad. Nunca más confesaré Nunca más confesaré soledad, soledad, porque Jesús dijo, porque Jesús dijo, he aquí, he aquí, yo estoy con vosotros siempre, estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. hasta el fin del mundo. Nunca más Nunca más confesaré confesaré maldiciones, maldiciones, malas palabras, palabras, mala suerte, mala suerte, porque Cristo porque Cristo nos redimió nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de la ley, hechos por nosotros, hechos por nosotros, maldición, maldición, porque escrito está, porque escrito está, maldito todo aquel maldito todo aquel que es colgado en el madero. que es colgado en el madero. Cristo se hizo maldito Cristo se hizo maldito para que en él para que en él todos nosotros todos nosotros seamos bendecidos. seamos bendecidos. Por eso nunca más Por eso nunca más confesaré confesaré descontento, descontento, porque he aprendido porque he aprendido a contentarme, a contentarme cualquier sea mi situación. cualquier sea mi situación. Nunca más declaré, Nunca más declaré, confesaré confesaré indignidad, indignidad, porque al que conoció pecado porque el que conoció pecado por nosotros por nosotros lo hizo pecado, lo hizo pecado, para que nosotros en él para que nosotros en él fuésemos justificados. fuésemos justificados. Nunca más Nunca más confesaré confusión, confesaré confusión, porque Dios porque Dios no es Dios de confusión, no es Dios de confusión, sino de paz. sino de paz. Nunca más Nunca más confesaré confesaré persecución, persecución, porque si Dios es por nosotros, porque si Dios por nosotros, ¿quién contra ¿quién nosotros? contra nosotros? Nunca más Nunca más confesaré confesaré el dominio del pecado sobre mí, el pecado sobre mi vida, porque la ley del Espíritu de vida porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en Cristo Jesús me ha librado me ha liberado de la luz del pecado de la luz del pecado y de la y muerte. de la muerte. En el nombre de En Jesús, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nunca más confesaré nunca más confesaré frustración, frustración, porque tú guardas porque tú en guardas perfecta paz en perfecta paz cuyo pensamiento cuyo pensamiento en ti persevera, en ti persevera, porque en ti he confiado. porque en ti he confiado. Nunca más Nunca más confesaré confesaré temor al futuro, temor al futuro, antes bien como está escrito, ante bien como está escrito, cosa que ojo no vio, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni oído yo, ni ha subido el corazón de ni hombre. ha subido corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado Son las que Dios ha preparado para los que le aman. para que
los que le aman. Por eso nunca más confesaré problemas. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca más confesaré negatividad. Aleluya. Nunca más habrá maldición en mi boca, porque soy un hombre, una mujer, una familia que porta la palabra. Y en el reino no hay palabra inocente. Yo me declaro libre esta noche. Me declaro sano esta noche. Me declaro restaurado esta noche. Vamos, confiéselo. Me declaro libre. Me declaro restaurado. Me declaro sano en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu inmundo sale de mi vida. Sale de mi casa, sale de mi descendencia, sale de mi generación, en el nombre poderoso de Yeshua. Ispramando katarraba basiriri kaitarramando. Y se prendere clamanao. Ubre estará prendere crastoro. Reciba libertad en el nombre de Jesús. Reciba liberación en el nombre de Jesús. Reciba sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Reciba ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Suelto la palabra. Suelto la palabra de liberación. Suelto la palabra de bendición. Suelto la palabra de restauración. Suelto la palabra. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza, mía es la venganza, mía es la venganza. Ay del que te toque, ay del que toque a uno de mis pequeños, ay del que toque a uno de mis pequeños. Yo estoy soltando sanidad. Todo cáncer extirpado en el nombre de Jesús. Todo tumor se desprende ahora. Vomita todo espíritu de muerte. Sale. Sale en el nombre de Jesús. Quizás te encuentras en medio de la tormenta. Quizás te encuentras en el corazón de la tormenta. Pero el Señor te está diciendo: yo soy. Acá estoy en medio de la tormenta contigo, para que veas que se puede caminar sobre esta circunstancia. Que saldrás victorioso. Que saldrás victoriosa. Yo revierto los diagnósticos médicos ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Levanto un contradecreto y declaro sanidad, declaro libertad, declaro restauración ahora. Recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Shaman de recaita rabababa shiririka estará prendere clamanaha. Narara pramana rabababa shiriri. Yo estoy arrancando todo espíritu de orfandad, toda falsa paternidad. Yo la estoy arrancando de tus lomos. Yo la estoy arrancando de tus lomos. Yo lo estoy arrancando de tus lomos. Yo lo estoy arrancando. Yo lo estoy arrancando todo. Yo lo estoy arrancando esa orfandad. Oh, yo lo estoy arrancando. Yo estoy desprendiendo la orfandad de tu casa, la orfandad de tu matrimonio, la orfandad de tu familia. Yo lo estoy arrancando ahora. Entenderás que yo soy tu padre. Entenderás que yo soy tu abacadosh. Entenderás que yo soy el que te sostengo. Yo soy el que te proveo. Yo soy. Yo soy, ten ánimo. El yo soy está aquí. Ten ánimo, el yo soy está caminando en tu hogar. El yo soy está caminando en tu casa. El yo soy te está sanando. El yo soy te está liberando. El yo soy te está restaurando. El yo soy te está abrazando. El yo soy la identidad. El yo soy se te está revelando. El yo soy. Braja. Bromana raba ba 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 ba. Brebrahara rajas turukamana ramanahao. Yo te estoy liberando.
Oh, yo te estoy liberando, yo te estoy arrancando de las garras de Satanás, yo te estoy arrancando de las tinieblas. Estoy ordenando tu hogar, mi palabra, el espíritu de la palabra misma está trayendo orden a tu casa. Cuando tienes la palabra, cuando portas la palabra, no tienes que esperar que el milagro acontezca para moverte. No tienes que esperar que el mar se abra para que te muevas. El Señor te dice, muévete y camina sobre el mar. Camina sobre el mar. No esperes a tener los recursos para ejecutar la palabra que Dios te ha entregado. No esperes a tener el dinero para moverte por la palabra. No esperes a tener los recursos para emprender la empresa que el Señor te ha hablado. No esperes que el mar se abra. No esperes que lo sobrenatural ocurra para moverte. El Señor dice, camina sobre el mar. Camina sobre el mar. Camina sobre el mar. No esperes a que ocurra el milagro para moverte. Muévete, 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 porque tú eres el que portas el milagro. Tú eres el que portas la palabra. Tú eres el que portas la palabra. Tú eres el que portas el milagro. Amén. Shamanakita rababababa shekata ramando. Oh, solo muévete, solo muévete, solo muévete. Y la palabra se activará. Solo muévete y verás cómo la palabra se pronuncia. Verás cómo la palabra se produce. Verás cómo la palabra produce y ejecuta. Cómo la palabra suelta, cómo la palabra abre, cómo la palabra establece. Solo muévete, 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 muévete. Y la palabra se hace carne y vida. Sabremanakista rababaso krastoru kramanderre kaita rabraseya. Por más que los vientos sigan golpeando, siga caminando sobre el mar, porque la palabra te sostiene. No son los vientos, es la palabra. No son los mares, es la palabra. No es la barca, es la palabra. Shabramanekate rekaita rabraseya. Y se reprenderé kaito robrehei. Reciben el nombre poderoso de Jesús. Reciben el nombre poderoso de Jesús. Hoy Yeshua te está hablando. Hoy Cristo Jesús te está hablando, te está hablando, te está hablando. No esperes a que acontezca algo para moverte. Muévete, porque tú eres el que portas el milagro. Tú eres el que porta la palabra. Solo muévete. Camina, camina sobre el mar. Si esperas que el mar se abre, no se va a abrir, porque tú estás capacitado para caminar sobre él. Tú no necesitas que se abra. Tú tienes solamente que caminar sobre el mar. Tú tienes que caminar sobre el mar, tienes que emprender esa empresa, tienes que ir por lo que el Padre te ha hablado, tienes que ejecutar lo que el Padre te ha dicho. Solo ve por ello y lo demás se desata. Solo muévete y lo demás se desata. Muévete conforme a la palabra. No mires los vientos, no mires los mares, no mires los recursos. Muévete conforme al Dios de la palabra. Shabraman rekaita rabraseya. En el nombre poderoso de Jesús. 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 Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres fiel, poderoso, para cumplir todo lo que has prometido. Gracias, Señor. Muchas gracias por lo que haces. Muchas gracias por lo que harás. Muchísimas gracias, Señor. Te honramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Sellamos con anillo de sellar este ámbito. Sellamos con anillo de sellar esta palabra y declaramos que ha activado a un ejército poderoso, extraordinario, que no se detendrá. No se paralizará, no se enfriará, no se desconcentrará por más ámbito de temor que se mueva a su alrededor. Ellos irán avanzando porque es tu palabra la que los sostiene. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
y amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Los bendigo. Reciban el saludo de mi esposa. Los amamos en el Señor. Agradecemos que estén conectados. Reciba esta palabra. Promocione esta palabra. No nos promociona a nosotros, sino la palabra que contiene este en vivo, porque es la palabra la que activa, la palabra la que establece y la palabra la que sostiene. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Recuerda, el próximo domingo a las 19 horas estaremos soltando una enseñanza nueva, poderosa en el Señor, creyendo que no va a ser la excepción, sino que Dios se manifestará otra vez y de una forma mayor y poderosa de lo que lo viene haciendo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Saludá, bendecir, lo que quieras. Bendecimos a todas las personas que se han quedado a escuchar la palabra. Y nada, creo que fue tremenda la palabra. Yo arrebaté todo lo que se soltó, así que nada, que tengas una buena semana y que el Señor siga trabajando, ¿no?, en cada vida como lo está haciendo. Decimos y declaramos la palabra y camina con la palabra. Amén. Bendiciones para todos. Los amamos, los bendecimos y como decía Ale, ya no te muevas por la palabra, sino que muévete con la palabra. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones y lo esperamos en el próximo. Y todos los que pidieron petición, recuerden que estamos siempre orando. Mi esposa anota todas las peticiones y estamos orando y declarando la palabra. Pero creo que con este mensaje tienes que salir saltando de una pata, declarando en el nombre de Jesús. Si había enfermedad, declarando la sanidad y disfrutando lo que el Señor ha soltado sobre tu vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús.